Les estamos dando la bienvenida a un nuevo programa de Hoy por Hoy en este mes de mayo, llevando con lo que tiene que ver con los distintos temas, ¿no?, de nuestra región, de nuestra provincia y también del país. Y en este primer bloque vamos a estar hablando de historia. Usted sabe que somos muy apasionados, somos realmente apasionados de la historia y básicamente de nuestra historia nacional. Nos preparamos ya para conmemorar un nuevo aniversario de la gesta de mayo, de aquel 1810. Vamos a estar ya con los 211 años y que sirve constantemente, ¿no?, para entender de dónde venimos, qué nos ha pasado y qué nos está pasando, por qué nos suceden las cosas que hoy tal vez nos suceden dentro de la política, dentro del entendimiento social, ¿no? Todo el contexto social que tiene la República Argentina. Por eso nosotros hoy hemos solicitado la presencia, como siempre, de nuestro gran amigo, del profesor Ricardo Celaya, que nos ayuda a entender, ¿no?, todo lo que fue el proceso de la gesta de mayo, de aquel 25 de mayo de 1810. Ricardo, un gusto tenerte allí, un placer como siempre dialogar contigo y máxime en una fecha también cara, si se quiere, a la identidad nacional, ¿no?, a la trayectoria de la identidad del pueblo argentino. Bienvenido, Ricardo. Muchas gracias, Mario. La verdad que es una alegría poder estar de nuevo. Y bueno, el 25 de mayo constituye una fecha muy particular, muy singular de nuestra historia. Bien. Ricardo, me gustaría comenzar, porque siempre un poco refrescamos la memoria, ¿no?, porque insistimos todos los años, la vez que podemos hacer un programa de mayo, volvemos un poco con ese contexto, ¿no?, de aquel 1810, tal vez remontarse un poco más atrás, en el comienzo del siglo, tal vez en finales del siglo XVIII, ¿no?, todo lo que estaba aconteciendo en Europa, las monarquías, las nuevas ideas, la Revolución Francesa, también en América, ¿no?, si se quiere, ese contexto de la Revolución Americana, ¿no?, que hace un poco también en tener las miradas desde aquí, desde estas latitudes. Así es, Mario. La Revolución de Mayo debe entenderse en un contexto en ambas orillas. O sea, hay varias causas en ambas orillas que van generando todo eso. Tal como mencionábamos, por ejemplo, la independencia de Estados Unidos, la independencia de Haití, las rebeliones frustradas que fueron reprimidas de Tupac Amaru, por otro lado en Europa la Revolución Francesa, las nuevas ideas acerca de la política, las nuevas ideas acerca de la economía, las nuevas ideas de dónde viene el poder, a modo de ejemplo, van marcando un poco el contexto en el cual se va a desarrollar la Revolución de Mayo. Un momento muy singular, un momento en el cual, por un lado, hablábamos que en América ya empezaba a haber movimiento, y por otro lado, en Europa, ya ubicados ya en el año 1810, nos vamos a encontrar con, bueno, una invasión, en este caso comandada por Napoleón Bonaparte, y la caída, por un lado, del rey de aquel entonces, el rey Fernando VII. A modo de resistencia frente a Napoleón, se van a crear juntas que van a jurar fidelidad al monarca como una manera de resistencia. Una de las más importantes juntas que se van a constituir en España va a ser la Junta de Sevilla, como un modo de resistencia ante este avance napoleónico. Y bueno, llega a América, llega al por entonces virreinato del Río de la Plata, la noticia de que ha caído aquella junta que juraba fidelidad al rey Fernando. Y ahí se abre, bueno, un nuevo panorama. Bien. Ricardo, quería volver un poquito más atrás y un poco eh, comprender o recordar por qué se forma el Virreinato del Río de la Plata, por qué justamente en este lugar España decide conformar hacia 1776, creo, 75, el Virreinato del Río de la Plata.
Bueno, la cuestión de las dinámicas económicas son muy importantes. Por un lado, nuestro territorio durante buena parte fue parte del Virreinato del Perú, pero a fines del siglo XVIII se va a constituir el Virreinato del Río de la Plata, que sería el actual territorio de Argentina, más la banda oriental, más lo que hoy es Paraguay, hoy es parte del Perú y parte de Chile, como una manera de, por un lado, marcar mayor presencia española y por otro lado también España poder regular, poder imponer más todavía su monopolio económico sobre las colonias del sur. Tengamos en cuenta que en aquel momento era incipiente, digamos, el contrabando que había en el puerto de Buenos Aires y la corona española tenía una necesidad de mayor presencia en el territorio. También es un reflejo de que esta región comenzaba de a poco a tener una mayor impronta. Eh, Otra causa que también es muy importante de los hechos de mayo son los sucesos de 1806 y 1807 que fueron las invasiones inglesas. No se puede pensar a la Revolución de Mayo sin esa causa. Las Esta, invasiones inglesas, sí, sí, te preguntaba, digo, las invasiones inglesas surgen por un conflicto en Europa entre Inglaterra y Francia, ¿no? tal cual. Conflicto entre Francia e Inglaterra, la necesidad de tener colonias, la necesidad de utilizar los mares, eh, la dinámica que se van a presentar en invasiones inglesas, con un virrey que se fuga, con el pueblo, digamos, que tiene que salir a la reconquista de Buenos Aires, los criollos que comienzan a utilizar armas, los criollos comienzan a tener una conciencia, o sea, es muy importante las invasiones inglesas porque empiezan a ser el germen de que es la Claro. propia comunidad que tiene que ser protagonista. Es un hecho muy interesante. Incluso vamos a ver que muchos de los actores que se destacaron en la resistencia a las invasiones inglesas, luego van a tener protagonismo en los sucesos de mayo. Bien. Ricardo, volvemos entonces ya a mayo, en esa semana, ¿no? Llegaban las informaciones, llegan las informaciones de que el rey no está más en España, ¿no? Entonces, seguramente acá se replica eso, ¿no? De ver qué hacemos aquí en este lugar con un virrey que tal vez podría seguir adelante o no, según las posiciones. Tal cual, o sea, a niveles técnicos, el virrey representante del rey en el virreinato, la máxima autoridad. Ahora bien, acá viene un debate, o sea, ¿qué pasa cuando no está el rey? O sea, el poder, ¿de dónde viene el poder? Acá viene la importancia de las ideas que estaban en pugna en aquella época, la idea de que es el pueblo el que tiene el poder y lo cede, ¿eh? Eh, y vamos a encontrar que cuando en el mes de mayo de 1810 llega esa noticia de que la Junta cayó, van a ser los propios criollos que van a poner en debate esa situación. O sea, es una situación de crisis, es una situación, a ver, ahora es un momento inédito y por un lado, le van a solicitar al virrey Cisneros, el virrey de aquella época, que por favor, que convocara a un cabildo abierto a que sean los vecinos de Buenos Aires, en este caso, los que debatan cuál va a ser la forma de gobierno que vamos a hacer a partir de ahora. Ricardo, me quedaba con eso, ¿no? Con ese debate y cuáles seguramente eran las posiciones y cuál es la posición que después termina triunfando. Tal cual, va a haber se va a convocar un cabildo abierto para el 22 de mayo, el cual, bueno, para ser vecino,
no cualquiera podía ser vecino, había que tener propiedad, había que ser varón, había varios requisitos para ser vecinos, era bastante limitado la convocatoria. Eh, se, Se estima que aproximadamente 200 vecinos concurrieron al Cabildo Abierto. Y bueno, en ese Cabildo Abierto va a haber varias posturas, desde algunas que van a ser muy conservadoras, por ejemplo, por el obispo de aquel entonces, que sostenía que desde hasta que haya un último español en América, ese español tendrá que ser autoridad. O sea, una postura conservadora. Y teníamos también otras posturas, como las posturas del grupo de Moreno, Castelli. En el Cabildo Abierto, por ejemplo, Castelli se va a destacar como uno de los principales oradores de aquel cabildo, en el cual, bueno, va a plantear esta cuestión de la urgencia, la necesidad, la cuestión de que en este contexto Buenos Aires es la cabeza del virreinato y que se tenía que decidir urgentemente una nueva forma de representación. ¿Qué pasaba con las provincias en ese momento? Digo, estaban constituidas, se le podía preguntar a las provincias. Moreno tenía también dentro de lo que es su propuesta de que las provincias estén representadas. Bueno, acá hay una cuestión que es la siguiente. Buenos Aires era la ciudad más importante, era la capital del virreinato, pero en cada ciudad de aquel momento, en cada gobernación, había cabildos. Por ejemplo, el cabildo de Tucumán, cabildo de Salta, el cabildo de Santa Fe. Eh, en ese momento de mayo no se va a consultar a otros cabildos por el tema de qué forma de gobierno seguir. El grupo revolucionario va a plantear que es necesario empezar desde Buenos Aires y que posteriormente se consulten a las provincias. Hay que entender que el 25 de mayo no culmina nada. O sea, el 25 de mayo, en gran medida, comienza muchas cosas. Comienza, por un lado, la idea de patria, pero, por ejemplo, la independencia todavía va a demorar un montón la independencia y más la organización del país. La conformación del virreinato es diversa. O sea, no todas las gobernaciones, el resto de las ciudades van a tener posturas diferentes a lo que va a resultar de Buenos Aires. Por un lado, vamos a ver realmente resistencias en la banda oriental, resistencias en Asunción. Por ejemplo, en el caso de la banda oriental va a ser refugio de las posturas más pro-realistas, pero por otro lado, el Paraguay, posteriormente, va a tener una posición más de autonomía. O sea que, bueno, también eso es muy interesante, porque hay una gran diversidad de escenarios en el virreinato. No todo es tan lineal. Lo que sí sucedía en aquel Bien. momento en Buenos Aires era que el grupo revolucionario pugnaba, porque era necesariamente urgente hacer una declaración, avanzar con una nueva forma de representación. Pensaba, digo, en independencia y constitución, no como tal vez han tenido otros países, ¿no? Se ha dado la revolución y automáticamente la independencia. Lo nuestro, con lo que vos planteás, ha llevado, con lo que se dio, por supuesto, ¿no? Hizo extenderse en el tiempo la independencia, o sea que esto se genera ya con una polémica, o por lo menos con dos posiciones encontradas, ¿no? Y muchas veces antagónicas, fuertes, ¿no? Como para entender hoy, digo, como está Argentina, ¿no? Que siempre está en pugna entre dos posiciones. Tal cual, con la primera junta que va a salir el 25 de mayo, va a salir también la primera interna. O sea, ya en aquella época ya había diferencias. Lo podemos definir de diferentes maneras, pero ya hay una interna y hay dos proyectos. Vamos a encontrar, por un lado, un sector que va a ser liderado por Cornelio Saavedra y el otro sector liderado por Mariano Moreno. En el caso de Saavedra, representaba más a la élite porteña y representaba a los sectores militares. La postura de Saavedra
tener una postura más, digamos, conservadora, ¿no? De ir a cambios más lentos. En cambio, Moreno, junto con Castelli, junto con Belgrano, van a tener una postura más de intransigencia, de avanzar, digamos, de poner quinta y que se, por un lado, conseguir la adhesión del resto del virreinato y que en, muy prontamente podrá avanzar con la independencia. Lo que es muy curioso es que, por un lado, la vida pública de personas como Moreno son 3 años, 2 años y medio. O sea, Mariano Moreno, tan importante en la historia argentina, ha tenido una vida pública de 2 años y medio, 3 años. O sea, fíjense, ahí lo podemos dar cuenta la intensidad en cómo se vivía en aquel momento. Y el Moreno, no solamente el Moreno revolucionario, sino también el Moreno intelectual, el abogado, el Moreno que publicaba periódicos, o sea, esa postura también hay que destacarla. Lo que sí también es muy llamativo es que en muy poco tiempo, todo este grupo, el segundo, digamos, el más revolucionario, Castelli, Moreno, Belgrano, lamentablemente van a sufrir destinos en su mayoría trágicos. En el caso de Moreno, va a ser enviado a Reino Unido para lograr apoyo a la revolución, pero fallece de un modo bastante extraño a mitad de camino en pleno mar. Castelli va a ser enviado a una misión para luchar en el Alto Perú, con todo respeto, casi suicida. O sea, lo mandaron a pelear en condiciones pésimas. Al poco tiempo va a sufrir un cáncer de lengua, justamente el principal orador de la revolución. Y en el caso de Belgrano, que más allá de que posteriormente va a tener un protagonismo en la historia, es bien sabido todas las dificultades que ha tenido con el tema de la bandera, con el tema del apoyo militar, o sea que bueno, vemos varios elementos muy complejos, sectores en pugna, diferentes proyectos de país, bien hay una idea que la vamos viviendo en muchos momentos de la historia argentina, donde grupos que son de acá plantean como esta cuestión de que no podemos gobernarnos por nosotros mismos. Entonces, bueno, es interesante también ese debate. Los somos de aquí, poder organizarnos, poder gobernarnos, poder tener un proyecto Sí, de sí. país. O sea que es un debate interesante. Ricardo, te escuchaba atentamente y pensaba también entre medio, ¿no? Los gobiernos que llegaron desde la Junta Grande, los triunviratos, los directorios, y pensaba en el rol de Carlos María de Alvear y de Gervasio Artigas, ¿no? Creo que también allí me parece que también empezamos con esa concepción de centralismo y las provincias, ¿no? El puerto de Buenos Aires y las provincias, que eso obviamente hasta el día de hoy lo estamos viviendo, ¿no? Y lo vivimos a cada instancia, lo que se ha dado últimamente en lo que fue con el conflicto de las clases presenciales, una mirada hacia el centralismo, hacia lo que puede vivir la ciudad autónoma de Buenos Aires. Digo, en esto también, ¿no? Tiene que ver también allí esa diferencia entre el centralismo y las provincias, ¿no? Tal cual, ya a partir de ya esa década, una década muy intensa, se presentan también dos proyectos de país, un proyecto más centralista, unitario, y un proyecto más federal, aun cuando dentro de los federalismos son varios los federalismos, o sea, no todos los federalismos son iguales. En el caso de Artigas, muchas veces olvidado por la historia oficial, representa un proyecto muy particular en el cual se planteaba la redistribución de los recursos de manera más equitativa entre las provincias. Eh, Tengamos en cuenta que la influencia de Artigas fue muy grande en las provincias del interlitoral argentino, provincias como Misiones, Corrientes, Entre Ríos, la propia Santa Fe y la provincia de Córdoba constituían por entonces la Liga de los Pueblos Libres. Estamos hablando ya en 1814 y Sí, 1815, sí, sí. como un modelo alternativo.
también esta cuestión de sacar la capital de la ciudad más importante económicamente. A ver, lo vamos a plantear de un sentido más geográfico. Si vemos muchos países en el mundo, vemos que la capital económica está separada de la capital política. O sea, si nos ponemos a reflexionar. Y el modelo de un... A ver, un país puede crecer, pero un modelo de desarrollo conlleva otros elementos. Y que esté concentrada toda la población, todo el político y todo el poder económico en un solo lugar, puede traer consecuencias que no son muy, digamos, esperables para un proyecto de nación. En el sentido de la concentración, nunca la concentración es buena. A modo de ejemplo, Argentina, al no tener distribuida su población en todo el territorio, los grandes centros urbanos están más expuestos a, por ejemplo, las epidemias. O sea, ya que Claro, estamos, relacionamos pasado y presente. Bueno, exacto. Artigas, en aquel momento, bueno, consideraba un modelo en el cual, por un lado, se respetaba la libertad religiosa, la libertad civil, los derechos de los indígenas y una redistribución de los recursos. Incluso es muy importante el rol que ocuparon algunos gobernadores en aquel momento, por ejemplo Andresito en Misiones, que fue el único indígena que fue gobernador en Argentina, ahijado político de Artigas. Y por otro lado, como recién vos mencionabas, dentro de Buenos Aires tenemos diferentes posturas. Entonces, así como tenemos a lo mejor un Belgrano, un Moreno, que son porteños, tenemos también otros tipos de porteños que son, por ejemplo, Alvear. Exacto. Alvear, el cual, digamos, a pesar de tener, como es el mayor, uno de los más grandes monumentos en el centro de Capital Federal y una de las más importantes calles, ha tenido un rol bastante, digamos, no exento de polémica, en el sentido de, por un lado, las diferencias con San Martín y también, como es con Artigas, e incluso el Claro, hecho de proponer que Argentina, digamos, no Argentina porque no estaba la idea, sino que las provincias unidas claro, claro. sean un protectorado británico. De nuevo, esta misma idea que mencionábamos anteriormente, la idea de que nosotros, los hijos de esta tierra, no podemos gobernarnos por nosotros mismos. Bien. Ricardo, estábamos marcando, bueno, el caso de actores como San Martín, como Carlos María de Alvear, pos a la Revolución de Mayo, es decir, no aparecen ahí como los actores también de esa Revolución de Mayo. Me centraba en Belgrano, en otra de las figuras, en lo que fue también la gesta de Mayo, ¿no? Presente también en esta primera junta. Sí, o sea, el caso de Belgrano es muy particular porque es alguien que está presente en mucho hecho de la historia argentina. Ya desde las invasiones inglesas, él, por ejemplo, siendo funcionario, no va a jurar fidelidad a los invasores ingleses. Por otro lado, va a tener un rol muy importante acá en la primera junta. Por un lado, siendo vocal, siendo promotor con varias propuestas. Tengamos en cuenta que Belgrano leía en aquel momento los libros que eran prohibidos en aquel momento y posteriormente va a ser nombrado para una misión muy difícil que fue luchar, o sea, ir a el Paraguay para lograr acción. El tema es que, bueno, la expedición de Belgrano en el Paraguay no va a terminar muy bien, eso hay que remarcarlo. Eh, lo interesante de Belgrano era que cuando iban expediciones hacia el Paraguay, por ejemplo, fundaba ciudades. Por ejemplo, Uh -huh. Curuzucuatiá fundó Belgrano. Vemos a alguien con compromiso, alguien que tiene una postura de compromiso en el tiempo. Lo vemos en las invasiones inglesas, lo vemos en la primera junta, lo vemos en la expedición al Paraguay y bueno, posteriormente lo vamos a ver luchando en batallas como la batalla de Tucumán. Una Uh -huh. batalla
que también no tomamos la dimensión de ese triunfo. Si Belgrano hubiese perdido en Tucumán, el mapa actual sería muy diferente. Estamos hablando de personas que tuvieron una gran respuesta en un momento de incertidumbre y de crisis. Creemos que hay que destacar esos valores. Quería también la mirada del ámbito internacional, es decir, cuando Fernando VII vuelve al poder, vuelve con más fuerza y a querer volver a retomar sus colonias, ¿no? Y pensaba en San Martín cuando decía, tenemos que tener independencia ya, urgente, ¿no? Tener un acta de la independencia para poder hacerle frente a justamente al imperio godo, ¿no? Para poder liberar América, ¿no? Un poco el pensamiento sanmartiniano. Tal cual, ya 5 años después de la Revolución de Mayo, Fernando VII va a regresar al poder y va a regresar con más poder que antes, o sea, y con la intención de recuperar todas sus colonias, todas sus posesiones. Tengamos en cuenta, por un lado, el gran poder realista, el gran poder español en Lima, por ejemplo, un momento a tener en cuenta. Tengamos en cuenta también la influencia que tenían los ataques realistas utilizando el puerto de Montevideo. A ver, era un contexto bastante complicado. Eh, es muy interesante, en este caso, de la necesidad de una independencia, de un acta, que cuando hablamos de 1816, del 9 de julio, también tenemos que hablar del 29 de junio de 1815. Un año antes, representantes de los pueblos libres, o sea, de todas aquellas provincias bajo la influencia de Artigas, van a hacer la primera declaración de independencia por estos pagos. Y es un elemento muy interesante, porque, por ejemplo, las provincias que juraron en ese momento la primera independencia, otro hecho no tan nombrado, van a ser Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Corrientes, Misiones y la Banda Oriental. Posteriormente, a excepción de Córdoba, el resto de las provincias no van a mandar representantes a Tucumán. Es por eso que quizás a varios santafesinos nos habrá pasado que cuando vemos Sí, la sí. tendencia del 9 de julio, queremos encontrar Santa Fe y no está. Y no está. Claro. Eh, Ricardo, este hecho tiene, claro. sí, este hecho Sí, sí, tiene no, una no, consecuencia muy redondeá. importante. Sí, sí, porque San Martín reclamaba una declaración de independencia para poder cruzar los Andes en ese momento. Por eso es muy importante ese aporte de esa primera declaración de independencia, porque San Martín no podía cruzar los Andes sin tener, digamos, una declaratoria de independencia. O sea, es muy, muy simbólico, muy importante. Bien. Ricardo, bueno, para ir finalizando, porque es extenso, se nos ha pasado el tiempo rápido, yo siempre te pido una reflexión, ¿no? Porque esto es lo que apasiona también en la historia, porque uno va, viene y puede compartir con los jóvenes, con las personas mayores. Digo, mirando primero estos dos modelos de países, dos propuestas que nacen, ¿no? Desde independencia ya, ¿no? Adhesión al rey por un tiempo, dos constituciones, dos actas de la independencia, centralismo y las provincias, unitarios, federales, es decir, siempre dentro de esa conformación de país. Y volvemos en la actualidad, ¿no? Con esa mirada de que hoy, lamentablemente, con todo el dolor, nos sigue atravesando esto de la grieta, que se sigue hablando constantemente, y uno mira y como que tenemos en la Génesis, es decir, mirando la historia, aparecen siempre estas dos posiciones, ¿no? Que muchas veces son tal vez antagónicas fuertemente, y que tiene que ver tal vez con la mirada de la vida también, ¿no? Dentro de la vida siempre hay, si se quiere, dos posiciones, ¿no? Para transitar en este mundo. ¿Cuál sería un poco la reflexión en estos 200 años, 211 años de la gesta de mayo, Ricardo? La revolución es consecuencia de una crisis. O sea,
La revolución se da no porque estaba todo bien, sino que había mucho por cambiar. Esa es una primera cuestión. La pregunta, bueno, ahora es cuándo, o sea, muchas veces los momentos de crisis son momentos de oportunidades, son momentos de puntos de inicio. La importancia de, pese a la complejidad, tratar de construir una idea de nosotros y sobre todo lo que mencionábamos en otros momentos de esta entrevista, que podamos pensarnos no como testigos, sino como protagonistas, que seamos una sociedad, un pueblo que pueda gobernarse por sí mismo. Creo que esta cuestión, este debate de qué forma de gobierno, qué proyecto, es por ahí. O sea, qué proyecto queremos, empezar a debatir qué proyecto de país queremos. Ricardo, nuevamente agradecerte infinitamente por tu aporte. Realmente es muy rico compartir la palabra de la historia y más con estos hechos. Desde ya, muchísimas gracias, Ricardo. Muchísimas gracias y bueno, un feliz 25 de mayo para toda la comunidad. Bien, la palabra entonces del profesor de historia Ricardo Celaya, ¿no? Uno que es apasionante de la historia, escuchándolo, algunos pormenores, posiciones, para entender, ¿no? Un poco ir 211 años atrás en la historia y más, para entender lo que nos pasa hoy, por qué tenemos lo que tenemos, como decíamos recién con Ricardo, ¿no? La actualidad y ayudarnos a pensar, ¿no? Venimos de una concepción, de algunos posicionamientos que se han dado y que, bueno, todavía tienen que llevar la maduración y centrarnos más en el nosotros, como decía Ricardo. Nosotros le vamos a proponer la pausa y tras la pausa seguimos con más invitados en Hoy por Hoy. San Jerónimo, agua, luz, gas, cloacas, Cordón Cuneta, ubicación estratégica. El mejor lugar para vivir. En Super Oronio podés hacer tus pedidos desde la web www.superoronio.com. Envíos a domicilio sin cargo. Super Oronio, siempre cerca tuyo. La Segunda Seguros te trae soluciones para vos. Las soluciones digitales que te hacen todo más fácil, con las que podés contratar tu seguro online en pocos minutos. La Segunda Seguros. Combinamos lo mejor de la tecnología con lo mejor de las personas, porque lo primero sos vos. Somos Evangelina y Luis. Juntos hacemos Dibujando Caminos. Aquí les mostraremos paisajes maravillosos de nuestro país. Paisajes impactantes y reservas naturales. Vamos a visitar monumentos históricos y disfrutaremos hermosos momentos vividos con amigos viajeros. Todos los viernes, 21 a 30 horas, en Canal 4 Regional. Este año, Bingo Interclubes es una cosa de locos. Millones de pesos en premios diarios, semanales y mensuales. Sorteos, cancelación anticipada y 25 premios finales incomparables. Ya nos conocen, 22 años haciendo felices ganadores. Jueguen con nosotros para ganar a lo grande. Bingo Interclubes, millonario y solidario. Pedilo ya, entrá a bingointerclubes.com.ar. Genera Más, fábrica de generadores eléctricos y motosoldadoras. Asesoramiento, servicio postventa, reparaciones, mantenimiento, repuestos. Genera Más. Ahora te ofrecemos la mejor calidad en grupos electrógenos a gas y la nueva línea de termotanques solares. Genera Más. Las Heras 548, Roldán. OneFull presenta su tarjeta de beneficios. Por ser nuestro abonado, tenés la posibilidad de sumar descuentos en los comercios adheridos de tu localidad. Nos seguimos encontrando juntos. Somos uno. Somos OneFull.
Te invitamos a seguir compartiendo nuestros archivos, estos 20 años de imágenes, de palabras, de cada momento vivido en cada una de nuestras localidades. Todos los viernes a las 22 horas por la pantalla de Canal 4 Regional te invitamos a este espejo retrovisor. Ahora en Super Oronio podés pagar con billetera Santa Fe desde la app Plus Pagos. Aprovecha un 30% de reintegro con 5.000 pesos de tope mensual. Super Oronio, siempre cerca tuyo. Bien, seguimos con más hoy por hoy en este mes de mayo, llevándoles los distintos programas que tienen que ver también con el contacto cotidiano con nuestras comunidades, básicamente con los ejecutivos municipales, comunales. En esta oportunidad tomar contacto con la querida localidad de San Jerónimo Sud y hemos convocado en esta oportunidad también al presidente comunal, Horacio Ciancio. Lo recibimos. Horacio, ¿qué tal? Un gusto tenerte allí, un placer, para, bueno, charlar un poco en este mes de mayo, ¿no? Cómo se sigue avanzando, conocer las informaciones. Constantemente uno está pendiente de las informaciones de San Jerónimo Sud. Darte la bienvenida primero, Horacio. Buenas noches, muchas gracias, Mario, por invitarme a tu programa, que es tan visto, y permitirnos a quienes hacemos la comuna de San Jerónimo Sud contar lo que estamos haciendo. Muchas gracias. Horacio, bueno, lo primero preguntarte la situación sanitaria, epidemiológica, ¿no? En este momento, si se quiere, crucial, ¿no? Para nuestro país, nuestra provincia, el mundo entero, ¿no? Conocer cómo se sigue avanzando en esta materia. Sabemos constantemente que están con el tema de vacunación, con el tema de controles, que esto es muy, muy importante también. Sí, en realidad la situación sanitaria de San Jerónimo es buena en términos generales, o por lo menos no es lo complicada que se da en otras localidades. Si bien la situación a nosotros nos preocupa mucho, no tanto por lo que le pasa a San Jerónimo, sino por lo que está pasando en toda la región, porque todos derivamos a pacientes críticos o que ameritan una internación en Rosario, Cañada de Gómez, Baigorria, los lugares, Casilda, los lugares donde San Lorenzo, donde nosotros deberíamos derivar, al día de hoy están sin camas. Tenemos la información de que semana a semana van disminuyendo las camas críticas y hoy estamos, dicho por el funcionario del Ministerio de Salud, en cero. Así que esa situación nos preocupa mucho, porque así tengamos un solo caso, si ese caso amerita una derivación, probablemente no le consigamos camas. Ahora bien, nosotros en San Jerónimo abordamos de una manera diferente esta segunda ola de lo que habíamos hecho el año pasado. Es decir, pensamos que teníamos que hacer algo diferente, no solo lo que hicimos el año pasado, que fue bueno, pero pensamos que había que hacer algo mejor todavía o algo más. Después el resultado te dice si lo hiciste bien o mal, pero bueno, nosotros intentábamos con algo más. Para eso acudí a profesionales de salud en diciembre, noviembre, empecé las primeras reuniones tratando de planificar el año, y a partir de allí quedó claro que teníamos que conformar un equipo COVID. ¿Qué es un equipo COVID? Digamos, un grupo especializado en esa tarea. Concretamente, lo que hemos generado es un médico especialista en el tema que se ocupa de toda la campaña de vacunación, de hacer el seguimiento de los sospechosos, el seguimiento de los casos positivos, seguimiento médico y toda la campaña de testeo, porque básicamente lo que nos aconsejaban los médicos había que testear, aislar y vacunar. Bueno, ese primer paso de concretar un médico se le fue sumando después
un paramédico, 2 enfermeros, personal administrativo, 2 estudiantes de medicina. Digamos, a medida que fuimos avanzando, fuimos agregando más recursos humanos y también muchos más recursos técnicos para tratar de tener una atención especializada para el COVID. A medida que avanzamos, resolvimos sacar todo lo que es vacunación del SANCO, o sea, en el SANCO quedó solo vacunación de calendario, las vacunas tradicionales que se colocan, y fuera del SANCO quedó la vacunación de COVID y también las campañas antigripales, neumococo para los adultos mayores o de pacientes de riesgo. Es decir, sacamos todas las personas que podían tener riesgo del SANCO y gentilmente el padre Ariel, a quien le agradezco públicamente, nos cedió el salón parroquial y en ese lugar estamos haciendo la campaña de vacunación. También ahí tenemos la administración de todo el equipo COVID y además de eso, con eso fue un primer paso para volver a darle al SANCO la funcionalidad que tenía pre-pandemia. Para completar eso, pensamos desde febrero para acá en un plan de crecimiento del SANCO, de obras nuevas, de ampliación. Obviamente todo ese proyecto está en arquitectura del Ministerio de Infraestructura, del Ministerio de Salud, perdón, de la provincia, pero eso lleva mucho tiempo. Entonces, como veíamos que eso se demoraba, decidimos alquilar un módulo COVID para que en ese lugar específicamente se atiendan a las personas que están sospechosas de tener COVID. Y además de eso, preparamos una sala que la estamos terminando esta semana, de una internación transitoria, es decir, a que una persona que amerite ser trasladada, que no encuentre un lugar, por unas horas puede ser atendida en el SANCO en una situación cómoda y aislada. Obviamente estamos hablando de un paciente COVID, pero puede ser un paciente en general, que digo, un accidente de tránsito, hoy escuchaba recién un periodista, un accidente de tránsito y no tiene un lugar donde ser internado. Bueno, puede ocurrir algo de eso. Repito que no es una sala de internación, sino que una sala de shock room, como le dicen los médicos, que te permite tener un pulmón de unas horas y atender a una persona. Bueno, el gran esfuerzo que venimos realizando nos permitió a nosotros intensificar algunas campañas, intensificar algunos controles. Digo, el médico tenía a cargo también la campaña de testeo que venimos haciendo. Estamos haciendo testeo de anticuerpos y bueno, y eso nos permitió anticiparnos a que la curva iba a ir creciendo y se intensificaron algunos trabajos. Bueno, gracias a Dios, hace 3 semanas, digamos, no solo logramos frenar la curva, sino que empezó a caer. Para que tengan una idea de qué números hablamos, nosotros en la primera ola, el pico, llegamos a tener 50 casos activos. En esta oportunidad llegamos a tener 22 casos activos, a la semana siguiente 19, y la semana pasada llegamos a 7. Eso nos permitió bajar considerablemente la curva y nos permitió fundamentar ante las autoridades de salud y de educación de que vuelva la presencialidad en San Jerónimo. Es decir, hoy tenemos una estadística muy fina de lo que está ocurriendo gracias a este equipo que armamos. Tengamos en cuenta que nosotros estamos alrededor de los 60, 70 hisopados semanales. La positividad está por debajo del 40%, entre el 30 y 40. Tengamos en cuenta que en la primera ola la positividad estaba en el 90, 80, 100%, semana a semana. ¿Por qué? Porque solo se hisopaban los casos que realmente eran casi cantados que positivos. Hoy no, hoy estamos hisopando a toda la familia, digamos, se hace todo un trabajo y nos permite trabajar, aislar mucho más rápido y mucho mejor. Entonces hoy por eso la positividad queda menos, teniendo en cuanto a porcentaje, digo, porque hisopamos 60 y a lo mejor en esta semana que pasó tuvimos 5 casos. Pero bueno, ese enorme trabajo que hacemos nos permite tener una situación controlada en la localidad. Ahora, vuelvo a repetir, nos preocupa muchísimo la situación regional. Nosotros nos preocupa muchísimo la situación regional porque está, como lo dicen los médicos, están los titulares de los diarios de hoy, que realmente el sistema de salud está al borde del colapso. Con el tema, digo, de las medidas, de los controles, se están llevando adelante, es decir, uno estima que, bueno, no hay juntadas, el tema de los jóvenes, el tema de las escuelas también que se daba con la presencialidad afuera, ¿no? Teniendo en cuenta también chicos que vienen de otras comunidades aquí al pueblo, ¿está constantemente eso controlado?
Mirá, nosotros ahí lo que hacemos es colaborar con la policía. El control primario le corresponde a la policía porque estamos hablando de un decreto provincial. El decreto faculta a los gobiernos locales a tomar mayores medidas restrictivas, pero no a obviarlas ni a tener menos. Nosotros consideramos que la presencialidad debería seguir. Tengo informes de los dos directores de las escuelas secundarias pública y privada, donde hay muy poco contagio, o escaso, cero contagio. Dentro de las escuelas no hubo ningún contagio, siempre fueron afuera. Y bueno, nosotros tratamos de colaborar con la policía lo que la policía necesita. Digo, está claro que la seguridad pública no es una función del gobierno local. Nosotros colaboramos con las cámaras de monitoreo, colaboramos con la Guardia Urbana, pero la seguridad es función del gobierno provincial y la tiene que ejercer la policía. Ahí nosotros tratamos de acordar con la policía para que nuestros vecinos puedan seguir ganándose el sustento diario sin dificultades, pero también apelando a la responsabilidad del vecino. Y en ese caso hemos visto que se ha desarrollado con cierta normalidad. Y también entendemos, sabemos, lo dicen las noticias, lo ha dicho el gobernador, que en algún momento habrá mayores restricciones. No hay duda de eso por lo que estamos hablando, de que el sistema de salud está en colapso, pero nosotros seremos siempre un colaborador de la policía, que es el brazo de seguridad que tiene el gobierno de la provincia. Bien. Horacio, dejamos un poquito el tema de COVID y vamos con el tema de obra pública, ¿no? Realmente la obra pública constante que se está llevando en la localidad, desde calles, desde veredas, desde el tema de acequias, desde la plaza, ¿no? Constantemente obra pública para la localidad de San Jerónimo. Y esto con fondos propios muchas veces. Sí, en realidad con fondos propios la mayoría de las veces, o el 95% de las veces. Nosotros el año pasado hemos invertido casi 33 millones de pesos en obra pública, en equipamiento, y este año vamos por una cifra similar. Nosotros llevamos casi 40 y algo de meses de gestión, 13 cuadras de pavimento, 26 cuadras de cordón cuneta. Bueno, el entubamiento, que es una obra histórica, estamos renovando el alumbrado público en su totalidad. En este momento estamos trabajando sobre la calle 9 de Julio, nos queda terminar 9 de Julio, luego Cabral y Güemes para terminar las calles que van en sentido este o oeste, y luego empezar con las calles que van de norte a sur. Eso creo que lo vamos a estar haciendo si ganamos las elecciones de este año, porque hay elecciones el año que viene. Es decir, nuestro plan de obra pública es un plan muy ambicioso y que abarca varios años. Lo mismo pasa con las obras de cordón cuneta. Nosotros sabemos cuáles son las próximas cuadras de cordón cuneta y cuadras de pavimento que vamos a ir haciendo. Lo que sí estamos haciendo es regular la cantidad de obras por tiempo, justamente como una forma de colaborar con bajar la circulación de nuestros empleados, digamos, ¿no? Hemos tenido algunos casos durante el mes de abril y el mes de marzo de aislamiento que nos demoró mucho la obra pública, y en este contexto lo que estamos haciendo es bajar el ritmo de obra pública, acortar la cantidad de obras diarias. Entonces, por ejemplo, hoy tenemos creo que 12 obras al mismo tiempo, entonces vamos a ir bajando para tratar de tener 3 o 4 obras al mismo tiempo, y a medida que se termine una vamos a ir agregando otra, justamente para no tener tanta gente circulando, para no estar dependiendo de aislamientos grandes como hemos tenido en el pasado. Pero bueno, la política de inversión continúa y queremos trabajar mucho en eso. Hoy estamos, una obra muy grande que estamos llevando adelante es el entubamiento, y también la obra de la Plaza San Martín, es una obra, una remodelación, hemos completado las veredas, hemos hecho veredas nuevas y ahora estamos en la etapa de colocar las losetas. Entendemos, nosotros queríamos terminar para el 1 de junio, para los 150 años no vamos a terminar, pero sí vamos a tener un grado de avance importante. Y bueno, para nosotros una obra muy emblemática, es una inversión enorme. Digo, solo las losetas te costaron 3.200.000 pesos, que ya están pagas. Eso fue todo recurso propio. Además de eso, sumémosle la mano de obra de la colocación, la mano de obra de hacer las veredas, el hormigón para hacer la vereda, el material
de la colocación. Este año la idea es completar la Plaza San Martín en su totalidad, también la Plaza Malvinas, que está enfrente de la Plaza San Martín y que da al Zanco, y la iglesia, terminar este centro cívico durante el 2021 y, si Dios quiere, el año que viene avanzar con una iluminación totalmente moderna y nueva en el centro de la plaza. Hoy está la iluminación en las calles alrededor, San Juan 23, Mitre, Roca, San Martín, pero el año que viene dotarla de una iluminación en todo el circuito de la plaza, como se merece realmente la plaza principal del pueblo. Horacio, en materia tributaria, se ha dado, bueno, en Funes, Roldán, Carcaranía, cuando viene el reajuste de la TGI, de los impuestos locales, en este caso comunales, se genera siempre, bueno, o la polilómica, o se toman distintos ítems. En el caso de San Jerónimo, bueno, se ha dado también el aumento de los impuestos por parte de tu gestión, y la oposición había hecho un llamado, una carta, marcando de que no era el momento de estos aumentos. ¿Cuál es un poco la posición desde el oficialismo, por supuesto, y teniendo en cuenta todo esto que vos marcabas, ¿no? Todas las obras que se han hecho con recursos propios? Sí, a ver, en lo que va del 2021 solo aumentó el mes de enero, que se paga en febrero. Después no hubo ningún aumento. La ordenanza tributaria del 2021 establece la posibilidad de un aumento trimestral que da facultad al presidente para llevarlo adelante, el presidente de la comuna, perdón, para llevarlo adelante, y no lo hemos hecho. No lo hemos hecho en marzo y no lo vamos a hacer en junio. Nosotros entendemos que la tasa es un valor que tiene que estar lo más cerca de la realidad posible, es decir, no un dibujo de que te cobro poco, pero no te hago nada, como veníamos del pasado, sino que la tasa general de inmueble urbano, como la tasa general de inmueble rural, tienen que estar en relación a lo que la comuna hace. Tengamos en cuenta que la comuna, por ejemplo, no cobra ninguna de las obras que está haciendo. Imagínense el valor que tendría cualquiera de las obras que estamos haciendo nosotros, ya sea iluminación, pavimento o cordón cuneta, ¿qué valor tendría? Tengamos en cuenta también que en este momento la comuna está haciendo la mayor inversión en salud pública de la historia. El año pasado invertimos casi 9 millones de pesos en el Zanco, y este año vamos por una cifra cercana o superior en realidad a los 12 millones de pesos. Y eso hay que sostenerlo porque eso va con recursos propios. Digo, esto evidentemente es una cuestión, no se ha analizado en el seno de la Comisión Comunal porque entró 24 horas antes de la última reunión, y en la próxima reunión lo conversaremos, pero entendemos nosotros que tiene una lógica demagógica, nada más que eso, que nosotros ya desde la comuna venimos aportando a eso, porque el año pasado, durante la pandemia, digo porque no es el momento, pero hoy no hay ninguna actividad en San Jerónimo que esté cerrada, no hay ninguna actividad que no esté trabajando, no hay ninguna persona, ningún vecino de San Jerónimo que como consecuencia de la pandemia no tenga recursos. Si lo hubiera, nosotros el año pasado eximimos de DREI, fijamos, no aumentamos la tasa, lo hicimos por ordenanza, excluimos de intereses durante 6 meses, de marzo a septiembre, que fue la situación más crítica de la pandemia, eximimos de intereses, es decir, quien pagaba tarde la tasa pagaba el mismo valor, es decir, hicimos un montón de cuestiones. Además, este año hemos generado una tributaria distinta, donde, por ejemplo, hemos bajado las categorías de DREI para los monotributistas, digamos. Hemos hecho un montón de beneficios a los contribuyentes, estamos muy cerca de los contribuyentes, nosotros los escuchamos mucho a los contribuyentes. Lo que nunca nosotros vamos a renunciar a tener una comuna eficiente, con los dineros públicos excelentemente bien administrados y que nos permita mantener y agregar, o sea, mantener la calidad del servicio público que tenemos, agregar otros servicios públicos y además de eso seguir haciendo obras. Nosotros nunca vamos a renunciar a eso. La clave de eso es la correcta administración de los dineros públicos, cómo venimos trabajando. Hoy tenemos una cantidad de ahorro importante para enfrentar la pandemia, las dificultades económicas que pueden haber y que pueden existir, pero en ningún momento dejamos de invertir en obra pública, en ningún momento dejamos de mantener la calidad de los servicios, independientemente del valor de la tasa.
Para nosotros es un valor el mantener la eficiencia en la administración del dinero público, que no lo vamos a renunciar nunca. Y vuelvo a repetir, independientemente del valor de la tasa. Perfecto. Como conclusión, Horacio, Mario, disculpame, la tasa no se aumentó desde febrero para acá y no se va a aumentar en los próximos meses porque la tributaria permite, de alguna manera, límites superiores. Es decir, te permite hacer el aumento, pero la posibilidad de no aumentarlo radica en el presidente de la Comuna. Bien. Horacio, siguiendo con otro de los temas también, nos interesa, bueno, los 150 años de la comunidad, creo que ya para el 1 de junio, dentro de esto también, conocer cómo se está diseñando, si lo permite, obviamente, el tema de pandemia también, pero de todas maneras, como bien marcabas, tener esa flexibilidad, ¿no?, de llevar adelante el festejo de estos 150 años que se prepara San Jerónimo Sud. Bueno, la verdad que no sabemos con qué nos vamos a encontrar el 1 de junio. Ya hemos tenido que suspender varias actividades, un torneo del tiro federal, un torneo del pádel del Club Atlético San Jerónimo. Pensábamos en un acto importante a la mañana del martes 1 de junio, con una concurrencia importante de vecinos, instituciones, localidades vecinas, intendentes, presidente de comuna, funcionarios del gobierno provincial y nacional. Y ahora estamos esperando estas restricciones, digamos que el decreto actual vence el 21 de mayo y la posibilidad de que haya mayores restricciones. Entendemos nosotros que haremos lo que nos permitan los decretos ese día. Tenemos un plan A y un plan B. El plan A, el que te decía, una serie de actos que haría el sábado, domingo, y el lunes y el martes. Digo, el sábado 29, el domingo 30, el lunes 31, el 1 de mayo, con un acto central el 1 de mayo. Perdón, 1 de junio. A la tarde teníamos previsto una importante actividad recreativa con bandas musicales, que bueno, que ya la hemos suspendido hace un mes atrás. Así que bueno, vamos a ver qué nos permiten los acontecimientos, cómo nos permite llevar adelante esta circunstancia. Esta semana estamos cursando las invitaciones formales al gobierno de la provincia, senador, diputada provincial, a intendente y presidente común de la región, a las instituciones, y veremos después del 21 qué realmente es lo que realmente podemos concretar. Perfecto. Horacio, repasando también un poco en tema de servicios de la municipalidad, es decir, se está llegando en tiempo y en forma con todos los servicios, digo, barrido, iluminación, riego, si bien, bueno, ahora comenzamos con la temporada de invierno, comienza a descender un poco más, ¿no? Pero, digo, ¿se llega bien? ¿Se están cubriendo todos los servicios? Sí, estamos muy bien. La percepción de la sociedad de San Jerónimo Sud sobre la calidad de los servicios es altísima. San Jerónimo tiene muy buena calidad de servicio, la recolección de residuos, el barrido, el corte de pasto. Digo, tengamos en cuenta que antes la gente pagaba el corte de pasto de frente de su casa, hoy se lo corta la comuna y está incluido en la tasa. La verdad que el mantenimiento de los espacios verdes, la Ruta Nacional 9 o la ex Ruta Nacional 9, la Ruta Provincial 18S, los mantenimientos de los caminos rurales, obras nuevas en caminos rurales, estamos ensanchando caminos, estamos ensanchando cruces para que pueda pasar la maquinaria actual que utilizan los productores agropecuarios, estamos haciendo nuevos desagües pluviales en el campo, levantando caminos, digamos, estamos haciendo un montón de cosas que lo hemos sostenido hasta acá y lo vamos a seguir sosteniendo, porque un poco el plan que tenemos adelante, mantener lo que hemos hecho y avanzar. Ni hablar que seguimos con la obra de bacheo, digamos, el bacheo nuestro no es tapar un pozo, sino que es remover el hormigón todo roto, volver a hacer una base y reemplazarlo por hormigón absolutamente nuevo, digamos, eso tiene un valor enorme. La calidad de los servicios no ha disminuido, no va a disminuir, y gracias a Dios hay una percepción muy positiva de nuestros vecinos sobre lo que la comuna hace, no solo en servicios, sino en obra pública, tanto en el pueblo como en el campo. Bien. También, bueno, queríamos hablar un poquitito de política. Yo sé que la cabeza está en otro lugar, ¿no? Porque la situación hoy lo amerita, sí, pero más allá de eso, lo constitucionalmente tenemos la legislativa este año, la renovación, obviamente, de comuna,
y dentro de esto también, Horacio, es lógico, ¿no? Ir pensando también en las elecciones, en este proyecto de continuar, como recién lo marcabas, y un poco también en lo que ha sido el contexto de la provincia, ¿no? Con la desaparición de Miguel Lipchi, donde en el contexto de la provincia se llama a un frente unido, ¿no? Donde allí estaría presente también la Unión Cívica Radical, un poco cuál es tu lectura como radical, ¿no? De esencia y también integrante del Frente Progresista Cívico y Social. Bueno, a ver, en primer lugar, el fallecimiento de Miguel Lipchi ha llenado a todos nosotros de congoja, de tristeza, una persona de un gran valor, una valía enorme para la política en general, para nuestro pueblo en particular. Fue un gobernador que estuvo muy cerca de San Jerónimo y nos permitió empezar un montón de obras que le cambian el futuro a San Jerónimo Sur, vivienda, la construcción de la escuela secundaria, que hicimos toda la tramitación con él hasta aceptar la donación de terreno, etcétera. Ahora falta que en algún momento, inclusive la aprobación del proyecto, falta que algún gobierno la licite, el entubamiento, un montón de las primeras cuadras de pavimento que hicimos con el gobierno de la provincia. Para nosotros y para mí en particular, fue el mejor gobernador del retorno de la democracia, y su desaparición es una pérdida enorme para la política en su conjunto y no hay dudas que para el Frente Progresista. Nosotros lamentamos profundamente que esa circunstancia se haya dado de la noticia que no queríamos recibir y sinceramente nos ha choqueado a todos un montón. Ahora bien, nosotros creíamos que había que hacer un frente de frente antes. Entendemos nosotros que la elección de diputado nacional y senador nacional se va a nacionalizar y que la gente va a terminar eligiendo pasta o pollo, como se dice habitualmente en política, es decir, una propuesta ligada al gobierno nacional y una propuesta ligada a la oposición del gobierno nacional. En ese frente de frente la idea es trabajar todos juntos y resolver algunas cuestiones menores en una interna, pero digo, pensar al país y la provincia como una posibilidad de generar políticas que eliminen la corrupción, que hablen de la eficiencia del Estado, que hable de un Estado presente, de un Estado humanista, de un Estado progresista. Y para eso obviamente hay que darse una etapa de debate, de discusión, que si nosotros lo sosteníamos previamente con la presencia de Miguel Lipchi, de hecho lo hemos hablado aquí en mi despacho en su momento con algunos funcionarios, ¿por qué no sostenerlo ahora con la desaparición física de él? A mí me parece que hay que dar ese debate, después veremos si se puede concretar o no, pero es necesario dar esa posibilidad de debate, esa posibilidad de acuerdo, de un frente realmente opositor, un frente que reúna a todas las fuerzas políticas que tienen en algunos aspectos alguna idea en común y en otras no. Bueno, habrá que trabajar sobre los puntos en común y luego tratar de trabajar sobre los puntos sobre los que no hay acuerdo. Pero creo que ahora nos tenemos que dar la posibilidad de una conversación genuina y dejar de lado algunos egos personales y poder tratar de concretar esta posibilidad. Después veremos si se puede llevar a cabo un frente de esta característica y si no se puede llevar a cabo, cuáles son las alternativas, las circunstancias políticas que cada uno termina decidiendo. Bien. Horacio, y por último, bueno, a nivel local, presentar la misma lista, la misma gente que te está acompañando. Sí, a nivel local vamos a tener algunos cambios menores, uno de ellos muy lamentable y muy sentido para nosotros es la desaparición física de María del Carmen Fontán. Y bueno, también estamos tratando y conversando con nueva gente que se sumaría a la lista para tratar de abrir un poco el escenario a nuevas mentes, a nuevas ideas, nuevos proyectos, para renovarnos un poco también nosotros. Sinceramente, el día jueves de la semana pasada hablaba con un vecino que me preguntaba, qué lástima que este año no te preguntaba, no, en realidad no me preguntaba, me afirmaba, qué lástima que este año no te presentaba de candidato. Y le digo, no, yo voy de candidato de vuelta este año. Ah, no, porque me dijeron que vos estabas cansado. No.
Elimino toda suspicacia, quédense tranquilos, estoy disfrutando mucho ser presidente de la comuna, aún en estos momentos de pandemia. Estoy más comprometido que nunca con mis vecinos, con la sociedad de San Jerónimo. Creo que hay mucho trabajo por hacer por delante, tenemos mucha ganas, mucha energía. Formo parte de un equipo que está muy comprometido, muy convencido de que este es el momento para hacer un montón de cosas que vienen de años postergadas y sacar a San Jerónimo adelante y proyectarlo a futuro. Así que vamos a tratar de generar una propuesta un poco renovada, con algunos lugares nuevos, pero manteniendo la estructura, la esencia de la misma gente que vino hasta acá, tratando de consolidar un espacio y una política que sea progresista, que incluya de verdad a los que menos tienen, a los que menos posibilidades tienen, y llevando obra y servicio público a toda la localidad sin distinción de ningún tipo de lugar. Horacio, veía en el espacio, es decir, muchos jóvenes con muchas ideas de realización, de concreción, de avance en educación, en cultura, en obras. Veía este espacio, ¿no?, de jóvenes aquí en la localidad militando y trabajando. Es una de las características que le hemos dado nosotros a nuestra gestión, y en lo personal, consensuado con el resto de la comisión comunal y del equipo, tratar de generar futuros presidentes de comuna. Nosotros entendemos que el futuro de nuestro pueblo está en manos de los jóvenes, de las mujeres, de gente joven y con ganas y con ideas nuevas. La idea es que toda esta gente que forma parte de nuestra gestión y los que se pueden incorporar, porque estamos abiertos a sumar más gente, poder generar un crecimiento personal, individual en lo político y en la gestión de cada uno, para que el futuro de San Jerónimo sea absolutamente promisorio. Nosotros entendemos que, superado la etapa de nuestro gobierno, nos deparará nuevos paradigmas que tendrán que ver con otros niveles de desarrollo de nuestra sociedad, y para eso hay que generar gente. Yo siempre le digo a nuestro equipo, imagínense, dentro de 6 años, ya llevamos 3 y algo, vamos a estar en 4 a fines de este año, imaginémonos 6 años más, vamos a tener un montón de gente en nuestro equipo que ya tiene 10 años de gestión, que tiene 10 años de experiencia, porque nosotros, a vos te consta, Mario, le consta a nuestros vecinos, es sumamente participativo, nuestro equipo trabaja de verdad, hay un montón de ideas para llevar adelante, no se pueden hacer todas al mismo momento ni todo el tiempo, y para eso tenemos que ir planificando. Pero imagínense ustedes la fuerza de capacidades de gestión y la fuerza política que tiene nuestro equipo dentro de unos años más. Ese es el gran desafío, que los jóvenes puedan estar preparados para los próximos años, a continuar este trabajo y aportarles ellos no solo su capacidad, su conocimiento, sino a elevar este trabajo a niveles muy superiores al nuestro. Yo no tengo dudas que el próximo presidente comuna de San Jerónimo va a tener que ser muy superior a nosotros, va a ser muy superior a nosotros, con un nivel de gestión extraordinario. Entonces hay que trabajarlo, hay que llevarlo adelante, y para eso hay que trabajar con la mente abierta, con el corazón abierto, con el espacio abierto, escuchando a los vecinos, y eso es lo que nos hemos planteado este año y lo que nos planteamos de ahora en más. La idea es ir sumando a la mayor cantidad de gente posible a nuestro espacio, para que con la suma de ideas y pensamientos poder generar una propuesta cada día mejor, cada día superior a la que ya tenemos. Horacio, queremos agradecerte, como siempre, la predisposición para charlar con nosotros. Cuando sí lo requerimos, automáticamente allí estás presente. Desde ya, el agradecimiento y, como siempre, este espacio a disposición de ustedes, por supuesto, ¿no? Mario, el agradecido soy yo, siempre ustedes ayudando y colaborando para difundir lo que hacemos y lo que está ocurriendo en San Jerónimo, así que solamente palabras de agradecimiento para ustedes. La palabra del presidente comunal de la localidad de San Jerónimo Sud, el señor Horacio Ciancio, hablando un poco de la gestión, de la obra pública, hablando de los impuestos, hablando de los 150 años que se prepara para celebrar, y por supuesto la pandemia, ¿no? Entre medio todo el cuadro de situación
que vamos teniendo en el contexto de la localidad, del departamento, de la provincia y del país y del mundo, ¿no? Nosotros de esta manera llegamos al final de un nuevo programa de Hoy por Hoy. Como siempre, la invitación es todos los miércoles a partir de la hora 21 con distintos invitados de nuestra región, para llevar los tópicos, los temas de interés general. Simplemente gracias por estar allí y nos reencontramos la semana entrante. Por su atención, gracias.